Bienvenidos amigos, hermanos, bendiciones. Aquí estamos con un nuevo tema en su canal Palabra de Vida en la Crisis, con el estudio de un folleto muy interesante que lleva como título El Gran Conflicto. Así que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este interesantísimo tema que tiene que ver con el origen, el desarrollo y la conclusión del pecado. Pero te invitamos a que adquieras tu material de escuela sabática para que también estudies con nosotros este interesante tema. Antes de iniciar, pues te invitamos a que te compartas, suscriba y también pues ore por nosotros. Así que volvemos de inmediato para comenzar con este interesantísimo tema titulado El Gran Conflicto. Como lo dijimos, aquí estamos una vez más para estudiar un nuevo tema con ustedes en esta lección de escuela sabática. Y creo que va a ser un material que lo vamos a tener que guardar por allí porque nos va a servir de repaso en cualquier momento. Y de verdad que vamos a estudiar temas muy interesantes. Antes de comenzar el estudio, te invitamos a que por favor ore en el nombre de Jesús para que Él dirija este estudio. Oremos. Padre que está en los cielos, a ti y solo a ti te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Al abrir tu palabra pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay dos libros que vamos a estar utilizando frecuentemente en este tema. Uno es El Gran Conflicto, la Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos. Y otros que, bueno, por el uso no se le ve el título, pero es el libro Patriarcas y Profetas, y allí vamos a estar analizando con uno el otro también la Biblia, este estudio interesante que vamos a estar teniendo de esta lección. Pues inmediato vamos a iniciar con lo que es la primera lección. Dice la guerra detrás de todas las guerras, y el versículo de memoria dice, está en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 8, dice: hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. O sea, ¿dónde inició la guerra? En el cielo. Pero ¿en quién se inició originalmente este conflicto? En el primer capítulo del libro Patriarca y Profeta, el tema que lleva es el origen del mal. El origen del mal. Y de verdad que cuando nosotros pensamos en un conflicto, en una guerra, casi siempre lo vemos desde la perspectiva física de las cosas. Y no vemos el trasfondo espiritual que hay en cada cosa. De hecho, quiero mencionar algo muy importante. Y es que el ser humano está dividido, o toda criatura, pues no solo nosotros, sino también todas las criaturas, estamos conformados de mente, cuerpo y espíritu. Y estas facultades tienen un valor, vamos a decir, piramidal, donde primero tenemos las facultades espirituales, después tenemos las facultades mentales y después tenemos las facultades físicas. Y de verdad que cuando se logra deteriorar una de ellas, pues inmediatamente comienza el conflicto, primero en nosotros, porque el conflicto inicia primero en el ser humano y luego el ser humano lo transfiere, o mejor dicho, la criatura lo transfiere a su entorno. Y por eso la guerra no inicia con un conjunto, inicia con una de las criaturas, y esta criatura de la que se ha hablado bastante, se seguirá hablando hasta el final de los tiempos, y fue Lucifer. Entonces, cuando nosotros
pensamos cómo surgió el mal en alguien santo, pues lo primero que hay que decir es que el pecado es un misterio. Es un misterio. Y como es un misterio, ninguna criatura puede explicarlo de manera explícita. Podemos ver sus efectos, cómo surgió en la criatura, pero no podemos explicar las razones, porque es un misterio. Con respecto a Lucifer, hay mucho que decir. Y la sierva del Señor, estoy buscando los capítulos para compartirlos con ustedes, de manera que podamos tener una comprensión clara, por lo menos en este primer tema, de este asunto del origen del mal. ¿Por qué? Porque puede dar explicación o razón de ser a muchos de nosotros en el conflicto diario que vivimos, ¿no? Y de verdad, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8, habla de que en el cielo comenzó una guerra. Pero esta guerra originalmente comenzó en Lucifer, el que de las criaturas era el principal, y luego él lo transfirió a las demás criaturas. Tanto así que fue tan sutil que engañó a una tercera parte de los ángeles. Como consecuencia de eso, la guerra se transfirió a la tierra y tristemente también engañaron a nuestros primeros padres. Pero vamos a la primera parte, que dice guerra en el cielo. Quiero leer en el libro Patriarcas y Profetas algo muy, muy interesante. Cuando Satanás o Lucifer comenzó a sentir desafecto hacia la ley de Dios, dice que para él fue algo muy, muy extraño. Muy extraño porque nunca lo había experimentado. Y dice que al principio él comenzó a detener este asunto en su mente, en su espíritu. Pero cuando él comenzó a ver comenzó a seguirle dando, vamos a decir, como decimos nosotros, mente a la cosa, y permitir que eso creara un nido en su mente, pues las cosas continuaron sucediendo. Dice aquí, gracias al Señor, que siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea que de todas sus criaturas, el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. De allí que viene a responder una de las primeras preguntas de que por qué si Dios sabía que esto iba a surgir, ¿cómo no lo detuvo? Porque Dios respeta la individualidad de cada una de sus criaturas. Y al respetar la libertad de cada una de sus criaturas, Él no puede interferir en las decisiones que cada uno decide tomar en un momento determinado. Aún eso le acarrea al entorno donde está serios problemas. Así que dice, poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Nota aquí. Poco a poco llegó a Lucifer a albergar el deseo de ¿qué? De ensalzarse. Ensalzarse es darse a sobresalir por encima de los demás.
por dar a notar sus cualidades, por dar a notar sus talentos, por darse a notar entre los demás. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, habla de que se enorgulleció su corazón a causa de su hermosura. Ahora, después que él albergó todo esto, él comenzó la guerra, que es en el punto donde estamos. ¿Cómo tuvo esta guerra su matiz allá en el cielo? Dice la sierva del Señor aquí: el propósito de este príncipe de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. Antes de iniciar el conflicto, Dios advirtió a los ángeles cómo serían los sofismas, o sea, las ideas falsas sobre las cuales esta guerra se iba a levantar. Y vamos a ver de manera muy puntual en este punto cuáles fueron esas herramientas que el enemigo utilizó para guerrear contra Dios, porque pueden ser los mismos elementos que él esté incitando en nuestro corazón para que hasta de manera inconsciente también nosotros le hagamos la guerra otra vez al cielo. Dice aquí cómo lo hizo. Dice: trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó su verdadero propósito bajo una aparente reverencia a Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Primer punto. Ya aquí estamos en plena guerra. Estamos en guerra ya, pero esta guerra no tiene un matiz propiamente físico, sino un matiz necesariamente espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que gobierna el cuerpo. Y si el espíritu gobierna el cuerpo, cuando el espíritu ordena, el cuerpo hace. O sea, desarrollamos los hechos. Así que lo que Satanás procuraba dañar en los ángeles o conquistar era su espíritu. Por eso dice que lo primero que él atacó fue las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible como para ellos, como para el Dios mismo. Pero la verdad es que ya él había errado, se había conspirado contra Dios y estaba de algún modo llevando a los ángeles al mismo asunto. Al él colocar a los ángeles en contra de la ley de Dios, estaba adquiriendo súbditos para la situación que se estaba llevando en el cielo. Así que Dios no creó un diablo, creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Y este ser deseaba la adoración que únicamente pertenecía al Creador. Aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Quiero leer del conflicto de los siglos algo muy parecido que dice: obrando con misterio sigiloso, encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios,
se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellos imponían restricciones innecesarias. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir que no es necesario guardar la ley? ¿O ha escuchado a alguien usted decir que no se puede guardar la ley? ¿O ha escuchado usted de algún modo que todo es relativo? ¿O ha escuchado usted decir a alguien que nada es absoluto? Pues todos estos son argumentos que van en contra de la ley de Dios y que pueden parecer hasta tener razones bíblicas, pero así inició la guerra en el cielo. Miren qué más decía él. Insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. O sea, insinuaba duda, y ahora de insinuar dudas sobre la ley, dice que la ley había que hacerle algunos cambios, ¿no? El espíritu descontento así encendido hacia su funesta obra, aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. O sea, muchos piensan que esta guerra fue un asunto abierto, donde había una clara manifestación del enemigo de Dios. No, Satanás de algún modo estaba tratando de ganar la simpatía de los ángeles para llevarlos a guerrear contra Dios. Tanto así, dice la misma sierva del Señor más adelante, lo vamos a estudiar en otro tema, que él logró ganarse la simpatía aún de aquellos mismos ángeles que no habían caído. O sea, fue de tal magnitud la rebelión que él dejó en el cielo que las profundidades de este mal todavía nosotros no hemos logrado comprenderla en su dimensión. Dice, el espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se les probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Escuchen esta expresión. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error, pero él nunca se lo manifestó a sus seguidores, ni se lo ha manifestado nunca a quien él ha logrado conquistar. Dice aquí la parte, dice, había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presente como injusta. Una de las cosas más difíciles para un líder, para un dirigente, hasta para ciertos padres, es admitir delante de los hijos, delante de sus siervos o seguidores o colaboradores, admitir que se ha equivocado. Especialmente cuando es una persona con una gran capacidad de análisis, una gran capacidad de profundidad en las escrituras, o algún líder que ha sido de mucha trascendencia en un ambiente cualquiera, pues difícil, bueno, es prácticamente, muchas veces veo yo casi imposible que esto pueda ser. El orgullo espiritual es el mal más peligroso que puede albergar un hijo de Dios. Eso hizo que Satanás, aún reconociendo su error, sabiendo en lo que estaba involucrado, de algún modo se dio cuenta de lo que estaba. Aún así, el orgullo no le permitió a él volver hacia atrás. Lucifer engaña, dice lección del lunes,
Cristo prevalece. Dice aquí el material que no hay una explicación lógica para que Lucifer, este ángel perfecto, permitiera que el orgullo y los celos echaran raíz en su corazón y se convirtiera en rebelión con su creador. El orgullo de Satanás maduró en abierta rebelión, acusó a Dios de ser injusto y tendencioso, contagió a los ángeles con sus dudas y sus acusaciones. Nosotros vemos esto de algún modo que diríamos, bueno, eso le afectó a él, pero la cuestión es que el orgullo se esconde detrás de las buenas cualidades del individuo, no de sus defectos, no. El orgullo se colocó detrás de las virtudes que esta criatura poseía, a saber, Satanás. Y lo mismo va a pasar con nosotros. El hecho de que muchas veces nosotros veamos que tenemos buenas virtudes y capacidades en cuanto para hacer la obra de Dios o cualquier otro trabajo, muchas veces estas virtudes, detrás de estas virtudes es donde se esconde el orgullo, porque Él no actúa abiertamente. Y dice aquí, una cosa es cierta acerca de la guerra en el cielo: cada ángel tenía que decidirse a favor o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales eligieron ser obedientes a los amorosos mandatos de Cristo, mientras que un tercio de los ángeles escuchó la voz de Lucifer, desobedeció a Dios y se perdió el cielo. También nosotros, en este momento crítico de la historia de la tierra, somos llamados a decidirnos en favor de la ley de Dios. Y aquí hay un punto que quiero mencionar antes de entrar a la parte del martes. Ya para entrar a la parte de Adán y Eva, con relación a este conflicto. Y es que lo que no es absoluto, por la ley, es algo que no cambia ni en el tiempo ni en el espacio. Y si de algún modo usted quiere saber, y aquí una clave, si de algún modo usted quiere saber cuando alguien está presentando la verdad, si lo que presenta es verdad, si no lo presenta de manera absoluta, no es verdad. Los principios de la verdad están dados de manera absoluta, ni son relativos, ni conocen tiempo ni espacio. Malaquías dice: yo Jehová no cambio. Dios es el mismo, de ayer, de hoy será el mismo. Ahora bien, muchas veces nosotros los pecadores, queriendo justificar la maldad y el pecado, tratamos de modificar lo que Dios dijo, que no tiene modificación. No matarás es no matarás. No adulterarás es no adulterarás. No tendrás dioses ajenos y no tendrás dioses ajenos. O sea, ahí no hay interpretación que pueda sujetarse a ninguna situación humana. No es no, punto. Jesús dijo en un momento determinado que nuestro hablar sea sí, sí, o no, no, y que lo que demás de esto procede está mal. O sea, nosotros tenemos que trabajar las cosas de un modo que nuestra mente pueda estar clara en cuanto a cada detalle. No puede haber ambigüedad ni cosa alguna que se resbale desde el punto de vista de lo absoluto. Pues la verdad de Dios es absoluta y es permanente y es inmutable. Lección del martes. El planeta Tierra se ve afectado. Bueno, cuando Dios creó la Tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho, según Génesis 1:31, y era bueno en gran manera. El capítulo 3 de Patriarcas y Profetas hablaba de muchos detalles en cuanto a esto. Quiero leer algunos, solamente un párrafo. Dice: los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderle una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podía perjudicarles, pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. Aquí está la clave de la victoria nuestra con relación al pecado.
Repito, si rechazamos firmemente sus primeras insinuaciones, estaremos seguros como los están los ángeles actualmente. Pero si cedemos a la tentación, nuestra naturaleza se pervierte y no tendremos poder en nosotros mismos ni disposición para resistir a Satanás. Y a través de Adán y Eva, tristemente, el pecado fue introducido a nuestro mundo y conocemos el resultado funesto de lo que significa vivir bajo una condición pecaminosa. Enfermedades, muerte, tristeza, dolor, angustia, desesperación, falta de esperanza. Bueno, cuántas cosas ocurren por solo vivir bajo el contexto del pecado, y a eso añádale la muerte. Así que la virtud y la bendición que el Señor nos ofrece es creer en Él, creer en su palabra, colocar su palabra en nuestro corazón para que la mentira del diablo y el poder del pecado no tenga efectos sobre nosotros de manera eterna. Puede tenerlo de manera momentánea, porque estamos en un mundo de condición pecaminosa, pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en aquel que descendió del cielo y se dio por cada uno de nosotros, pues la cosa va a ser totalmente diferente. Lección del miércoles. El amor encuentra una manera. Después que Adán y Eva pecaron, el cielo no lo dejó a su suerte. El cielo le dio una salida. Y eso lo conocemos como el plan de la redención. Este plan fue dado a Adán y Eva en ocasión de su caída. Y este plan consistía en el anuncio de un Mesías prometido. Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significara, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. De alguna manera, mediante el descendiente de ella, de la mujer, llegaría la redención a todos. Quiero leer del libro Patriarcas y Profetas lo siguiente: dice, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y la muerte. Parecía no existir escapatoria a aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron su signo de alabanza. Por todos los ámbitos de los astros celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, según Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el creador, el cual fue muerto desde el principio del mundo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el cielo encontró una salida al pecado al dar a su Hijo como rescate por nosotros. Y este se llama nuestro sumo sacerdote, que es la lección del jueves. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz le permite también interceder por nosotros en el cielo. Nuestro Señor resucitado es nuestro gran sumo sacerdote, que nos brinda todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir en el reino de Dios para siempre. Así que 3 puntos importantes hemos tratado. 1, el mal y el conflicto cósmico que se produjeron en el cielo. La consecuencia final del pecado, que fue la rebelión contra Dios y su reino. Y número 3, el camino hacia la salvación y el fin del conflicto cósmico efectuado por Cristo en la cruz del Calvario, que dio inicio al plan de la redención y culminará con su segunda venida en gloria a cada uno de nosotros. Quiero concluir con lo siguiente: toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se origina en el cielo,
Cuando un ser creado dotado de libre albedrío se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. Este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vindicado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos en una próxima lección de El Gran Conflicto. Dios te bendiga.